Oswald Kalb. En este video hablaremos sobre Oswald Kalb, quien fue un psicólogo y filósofo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes en psicología de los últimos tiempos. Hablaremos sobre su biografía, sus obras principales, como El bosquejo de psicología, Teoría de conocimiento, Kant, Ciencia natural, etc. También hablaremos sobre la Escuela de Wurzburgo, sus aportes a la psicología, su pensamiento y conclusión de todo lo hablado. En agosto de 1862, Oswald Kalb nació en Katowice, una de las provincias bálticas de Rusia. Sin embargo, su padre y madre eran alemanes. En consecuencia, su lengua materna era el alemán. Tenía un hermano, Alfons Kalb, que era clérigo, y una hermana que era enfermera. No se casó, y a lo largo de los años dedicó todo su tiempo a su trabajo. Se decía que Kalb bromeaba diciendo que la ciencia era su novia. Aprendió ruso durante su formación en Lvov, donde se graduó en 1879. Luego enseñó historia y otras materias en una escuela de varones durante año y medio. En 1881 se matriculó en la Universidad de Leipzig. Centró sus estudios principalmente en historia. En esto se familiarizó con el florecimiento del campo de la psicología, el área en el que eventualmente se centraría el trabajo de su vida. Entre 1882 y 1883, Kalb estudió en la Universidad de Berlín. En 1887 obtuvo su doctorado. En octubre de 1894 asistió a Würzburg como profesor ordinario, el rango más alto que se puede obtener como profesor en una universidad alemana, tanto de filosofía como de estética. Fue aquí, en 1896, donde Kalb fundó un laboratorio psicológico. Sin embargo, padeció una infección cardíaca, a la que se sucumbió el 30 de diciembre. Después de unos días de enfermedad, se dijo que si hubiera vivido más tiempo, Kalb probablemente habría aceptado la solicitud de suceder a Friedrich Holt y también establecer un laboratorio psicológico en la Universidad de Viena. El maestro de Kulpe fue Müller. Estuvo dedicado de manera ardiente a la nueva psicología. Müller comenzó la búsqueda de las sílabas sin sentido totalmente significativas y de asociación libre. También desarrolló experimentos adicionales utilizando las sílabas sin sentido. Inventó un aparato para presentar listas de sílabas sin sentido, el cual es el tambor de memoria. Proviene del campo de la psicología, a la que dedicó varias obras muy importantes. Principios de psicología en 1893, Psicología y Medicina 1912. Es además autor de una introducción a la filosofía en 1896, que tuvo gran éxito en Alemania, de una monografía sobre Kant y un estudio sobre teoría del conocimiento y ciencias naturales en el año de 1910. Pero su obra más notable e importante es la que se titula La realización, cuyo primer volumen se publicó en 1912 y los otros dos en 1920 por Augusto Meissner. En esta obra es evidente la influencia de la primera fase realista del pensamiento de Husserl, que critica y rechaza todo tipo y forma de conciencialismo. Esto es una doctrina que de alguna manera reduzca la realidad a un simple objeto de conciencia, el argumento de Chubb, y de muchos otros contra la trascendencia del objeto. Es contradictorio pensar algo que no sea un contenido de conciencia. Kuhl responde que pensar en algo y tenerlo pensado en la conciencia no son la misma cosa. Todo esto demuestra que las pruebas y argumentos presentados contra el realismo no son válidos y que por consiguiente el realismo es posible, pero no demuestra aún que sea necesario. Oswald Kulpe fue uno de los representantes más importantes de la generación de psicólogos que se había formado en el laboratorio de Leipzig con Wundt.
Cuando dejó Leipzig para acceder en 1894 a una plaza de profesor en la Universidad de Wurzburgo, dirigió sus esfuerzos hacia la creación de un laboratorio psicológico en esta universidad. 2 años más tarde, en 1896, finalmente consiguió su objetivo. Instauró su laboratorio junto a Karl Marx. Sus fuertes influencias en los empiristas Avenarius y Mach lo llevaron a establecer los fundamentos para desarrollar una psicología general positivista. Presenta como medio de investigación la introspección y demuestra que es posible el estudio de los procesos psíquicos superiores de forma empírica. Kulpe y la Escuela de Wurzburgo han llevado el estudio experimental de la psicología a fenómenos profundos como el pensamiento. El pensamiento refinado de Wurzburgo sostenía que, a diferencia de las ideas asociadas de Kant, el pensamiento podría surgir sin conexión a imagen alguna. Esta institución realizó importantes estudios que contribuyeron al avance y al crecimiento de la psicología. En 1909 dejó Wurzburgo para ocupar una cátedra en la Universidad de Bonn y 4 años más tarde se trasladó otra vez para ocupar una plaza de profesor en la Universidad de Múnich. Con la muerte de Kulpe en 1915, terminó el programa de investigación en la Escuela de Wurzburgo. En 1900, Kulpe y su estudiante William Bryan condujeron algunos experimentos de abstracción. En este experimento se les mostraba a los sujetos una tarjeta con sílabas en sentido de varios colores, letras y combinaciones. Se les pedía al sujeto que la observaran y reportaran el color, la forma o el número de elementos que en ella aparecían. Kulpe y Bryan encontraron que sus sujetos abstraían una característica particular con instrucción oportuna, mientras que permanecían sin darse cuenta de otras características. Kulpe y Bryan creían que la abstracción del elemento deseado se basaba en los actos mentales activos a los que llamaron aprehensión. Los psicólogos de Wurzburgo utilizaron el paradigma de los tiempos de reacción para estudiar respuestas volitivas. Los sujetos tenían que dar una respuesta particular a un estímulo específico mediante un acto de voluntad. Con la práctica, los tiempos de reacción decrecían a los sujetos. Eran cada vez menos capaces de reportar un acto de voluntad anterior a la respuesta. En contraste con la experimentación actual, el rigor de tales métodos dependía de que los sujetos participantes estuvieran muy bien entrenados en sus habilidades introspectivas para observar y describir retrospectivamente sus fenómenos de conciencia. Con todo, en 1907, tal metodología fue motivo de una importante polémica con su discípulo Oswald Kilpe y otros autores de la así llamada Escuela de Wurzburgo, como Willer o Marbe. Estos consideraban los métodos de Boone demasiado restrictivos para estudiar fenómenos mentales complejos, como por ejemplo el pensamiento sin imágenes. Por su parte, Boone les acusaba de descuidar las garantías experimentales y comprometer así la validez de los hallazgos. En realidad, Boone no despreciaba la posibilidad de estudiar procesos mentales complejos. De hecho, las sucesivas reediciones y resúmenes de sus Fundamentos de Psicología Fisiológica irán dejando en un segundo plano los aspectos fisiológicos en beneficio de las dimensiones más dinámicas, voluntaristas e intersubjetivas de su sistema. En la cuarta edición, de 1893, ya deja claro que la autoobservación experimental solo era válida para tratar los procesos psicológicos más básicos, como la percepción o la atención. A pesar de su aparente rivalidad, Kulpe mantenía un cálido afecto por Wundt. Siempre lo consideró como su señor maestro. Aportes de Oswald Kulpe a la psicología. Fundó el Laboratorio de Psicología en 1896.
En Wurzburgo desarrolló durante 15 años un programa de investigación en torno al análisis experimental del pensamiento. En 1893 publicó su propio manual de principios de psicología, donde rechazaba explícitamente la idea de causalidad psíquica de Wundt, acercándose tanto a un positivismo sensualista como a un cierto reduccionismo fisiológico. Funda la Escuela de Psicología Experimental de Wurzburgo. Estableció los fundamentos para un nuevo positivismo científico y a replantear la definición wundtiana de la psicología y su concepción del método introspectivo. Aplicó métodos experimentales al pensamiento, objeto que había sido tratado por psicólogos y filósofos sin la rigurosidad y metodología de Kulp. Introdujo el concepto de preparación genética a la tarea que suponía una preselección de respuesta y rechazo al asociacionismo. Propuso la introspección experimental como alternativa y rechazó la introspección analítica, pues la consideraba como método poco fiable, es decir, no científico. En resumen, Oswald Kulpe fue un psicólogo y filósofo alemán, que gracias a su afán por estudiar y descubrir los diferentes procesos cognitivos de la mente, como lo fue el pensamiento sin imagen, contribuyó enormemente al avance y desarrollo de la psicología, donde también ayudó a que la escuela de Wurzburgo creciera, al ser él el principal fundador, con lo que logró por consiguiente un laboratorio psicológico. Sin embargo, podemos ver que tuvo diferentes opiniones respecto al método experimental de Wundt, ya que el método de introspección sobre el pensamiento sin imagen era diferente al de Wundt. También se vio que, a raíz de las pruebas de abstracción realizadas a sujetos sobre las sílabas sin sentido, solo podían recordar números y no letras, por lo que solo los números eran elementos de actos mentales activos que llamaron aprehensión. Por eso, hablar de este personaje que forma parte de la historia de la psicología es de vital importancia, debido a que debemos entender su pensamiento para poder complementarlas con las ideas de los siguientes personajes de la psicología.